Les voy a pedir que tengan sus Biblias cerca de ustedes. Yo les he estado hablando acerca del Sermón del Monte. Y quiero hablar de una sección que comienza en el capítulo 5 de Mateo, con el versículo 17 en adelante. Es la sección del Sermón del Monte en donde Cristo nos habla de la ley. Y lo voy a desglosar un poquito más. Pero quisiera comenzar recordándoles que nunca debemos olvidar que todo el Sermón del Monte es una unidad. A veces tendemos a verla como pequeñas historias porque está el de la sal de la tierra, de la luz del mundo, luego nos habla de la ley, diferentes cosas. Pero en realidad es una unidad, no son porciones presentadas al azar. Así que al estudiar esta porción del Sermón del Monte, queremos recordar que está ligada, unida a lo que Cristo ya enseñó en el principio del sermón. Cuando el Sermón del Monte principia, ¿cómo lo conocemos? ¿Qué nombre le damos a esos primeros versículos? Las bienaventuranzas. Y quiero hacer una conexión aquí que a lo mejor antes no han visto. Pero es que las bienaventuranzas son parte de lo que Dios ha presentado y viene desde el Edén. Recuerden que desde la creación del ser humano, Dios ha hecho pactos con nosotros. Comenzando en Génesis 1:26, tenemos de ahí en adelante, nos dice cuál es el propósito de nuestra creación. Y usualmente tiene algo que Él quiere de nosotros y algo que Él nos da. Y ahí nos dice en Génesis 1:26, que somos hechos a su imagen y semejanza. Dice que es con el propósito de tener ¿qué? Dominio sobre la tierra. Somos hechos entonces para encargarnos de este planeta. Luego los bendice diciéndoles que sean fructíferos y se multipliquen, que sometan la tierra, es decir, que la labren, la cuiden. Y al terminar su creación, Dios descansa y aparta un día. Pero en todo eso que está haciendo, la parte del pacto es que Dios le va a dar todo eso. Pero la parte de ellos, ¿se acuerdan cuál era? Que debían de no ir a un árbol. Tenían que evitarlo, porque ahí no les iba a ir bien. Además de eso, la idea era que disfrutaran de todo lo que Dios les estaba dando. Y entonces por eso les dio también el sábado y dice que lo bendijo y que lo santificó. Y entró Dios en un pacto con ellos. Es más, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que es allí, al principio de la Biblia, a través del resto de la Biblia y hasta cuando vamos a los evangelios, que vamos a tener presentado lo que Dios planeó para el matrimonio. En ningún lugar le da otra cosa que no sea lo siguiente: vas a dejar a tu padre y a tu madre, te vas a unir a tu mujer, los dos van a ser una sola cosa. Y cuando eso suceda, se supone que sean fieles los unos a los otros y que esta parte del pacto, que se multipliquen y que llenen la tierra, se lleve a cabo.
No hay ninguna otra estipulación espiritual de ninguna otra clase que se le añada al matrimonio. Allí ustedes busquen en toda la Biblia y díganme si lo encuentran, donde Dios exige algo diferente a eso. Ese es el matrimonio. Eso es parte de su ley. Eso es parte del contrato que Él hizo con nosotros. Y todo eso se hizo antes de que entrara el pecado. Pero desgraciadamente Adán y Eva, que eran los representantes de la humanidad, no cumplieron lo que se les dio. Y cuando ellos cayeron, Dios hace otro pacto con ellos. Va a mandar un Salvador que los saque de la situación en la que se metieron. Y va a eliminar al enemigo, pero en el proceso de derrotarlo, Él iba a ser herido por nosotros. Recuerden, la serpiente le muerde, ¿dónde? Calcañar. Pero la mujer o el hijo de la mujer hiere a la serpiente de muerte en la cabeza. Estaba hablando el otro día con un pastor amigo mío y dice, yo he sentido los ataques de Satanás. Dice, no sé por qué, pero lo he visto en mi familia y constantemente nos estamos dedicando al Señor. Dice, el otro día fui a un lugar en la montaña donde me gusta orar, apartado, donde no hay nadie. Y cuando venía de regreso, en el camino se me atravesó una serpiente. Dice, pero venía ya herida de la cabeza, alguien le metió un garrotazo o algo. Dice, pero inmediatamente tuve la impresión de que había un ataque ahí, de que representaba lo que yo estoy sintiendo. Dice, una semana después venía de mi iglesia y antes de llegar a la casa me aparté ahí donde hay un parquecito. Con el deseo de orar, estacioné mi camioneta, me bajé y me puse a orar. Y cuando estaba orando, escuché que el Señor me dijo, abre los ojos y mira a tu lado. Dice, y los abrí, miré a mi lado y ahí enrollada al lado mío estaba una serpiente cascabel. Le tomó video y me lo mostró cómo se estaba dando vuelta ahí. Dice, más cerca y me hubiera hecho algo. O si no abro los ojos. Los ataques del enemigo son muy reales. Pero el pacto de Dios es que Él iba a absorber el ataque del enemigo, muriendo en la cruz con el propósito de que nosotros tuviéramos salvación, de que nosotros a través de Él le ganáramos al enemigo. Y si ustedes siguen los pactos, va a ver cómo el uno luego se añade al otro, porque el siguiente pacto que Él hace es con Noé. Y le dice varias de las mismas cosas. Él quiere que fructifique y llene la tierra y hace un pacto con Él y pone algo visible en el cielo para que recordemos el pacto. Y en ese pacto Él dice, de mi parte yo nunca volveré a destruir la tierra con un diluvio. El siguiente pacto es uno de los mayores, porque ese determina lo que Dios va a hacer con nosotros y es el pacto que hace con Abraham. ¿Se acuerdan? Él sale en la noche y le dice, mira al cielo, tu descendencia va a ser como las estrellas. Y en tu descendencia voy a bendecir a toda la humanidad. De ti vendrá el que va a llenar el pacto. El guardar los requisitos del pacto resulta para Abraham en bendición y el quebrantarlos resulta en maldición. Y Dios es fiel con la descendencia de Abraham, lo salva de la muerte
instalando a José como segundo del faraón, llevando a toda su familia a Egipto. Pero ellos ahí se quedan un buen rato y cuando menos piensan ahora están esclavizados. Y aún ahí Dios promete que van a regresar a la tierra que les prometió. Y Dios usa a Moisés para sacarlos de Egipto y llevarlos de regreso a la tierra prometida. En ese proceso, Moisés les repasa todo lo que Dios ha hecho cuando llegamos al libro de Deuteronomios y les recuerda el pacto actuándolo en los montes Gerizim, donde vienen las bendiciones, y el monte Ebal, en donde vienen las maldiciones. Si lo quieren leer, todo esto está en Deuteronomios capítulo 27. No lo vamos a repasar ahorita. ¿Por qué hemos hecho este recorrido? Porque como adventistas no hablamos mucho del pacto. Si usted quiere estudiar más del pacto, le recomiendo el libro del doctor Haroldo Guizar. Se llama El Pacto. Si usted va a Amazon y pone doctor Haroldo Guizar, ahí le va a dar los 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 libros que ha escrito, ahí están. Unos son sobre cristología, no son 7, pero uno de ellos, el último, el que acaba de terminar, se llama El Pacto. Y creo que es algo que debemos de nosotros estudiar porque es algo muy importante. Las bienaventuranzas del Nuevo Testamento son la continuación de las bendiciones y maldiciones del Antiguo Testamento y por lo tanto son parte del pacto. ¿De qué se trata el pacto? Pues un pacto es algo muy diferente a un contrato. Nosotros aquí en la tierra hacemos contratos. El contrato requiere los servicios de personas. El pacto une a individuos. Los contratos son hechos por un tiempo finito, limitado y estipulado. Los pactos son para siempre. El pacto de Dios con nosotros es para siempre. Los contratos pueden ser rotos con daños materiales para los contrayentes, pero los pactos no pueden ser rotos. Pero si sus estipulaciones son violadas, resulta en pérdida personal y corazones rotos. El matrimonio es un pacto. Los contratos son testificados por personas con el Estado garantizando el contrato. Los pactos son testificados por Dios, con Dios como su garantía. Lo hermoso del pacto de Dios es que Él es el creador o dador del pacto. Él establece las condiciones del pacto, tanto sus requisitos como sus bendiciones y maldiciones, pero Él también es el guardador del pacto. Él nos da las fuerzas para cumplirlo. Y les quiero dejar con un texto muy importante. Está en el Salmo 25. Salmo 25, 14 y 15. Búsquenlo en sus Biblias. Subrayenlo. Es uno de los pocos lugares donde se habla del pacto. Miren lo que dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿A quiénes hace Dios conocer su pacto? A los que tienen comunión íntima con Él. ¿Qué es comunión íntima? Es tener una relación, exacto. Nosotros decimos
que el salvarnos es entrar en una relación personal con Cristo Jesús. Y Él dice que cuando nosotros tenemos esa relación personal con Él, que Él nos hace conocer a nosotros su pacto. Él nos va a revelar de qué se trata. ¿Qué significa? Mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿De qué les recuerda? No les recuerda de Corintios, que contemplando somos cambiados a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Aquí está el Evangelio, en los Salmos. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Mientras yo lo esté observando, voy a estar siendo cambiado a su imagen. ¿Qué significa sacar nuestros pies de la red? Esa es la salvación. Nosotros estamos atrapados en la red del pecado. Y vino Cristo Jesús para salvarnos, para liberarnos. Bueno, hay mucho que pudiera estudiar ahí, pero todavía ni siquiera he entrado en el Sermón del Monte. Pero por eso quiero comenzar dándoles un resumen de lo que Cristo está haciendo en el Sermón del Monte. Primero, necesitamos recordar que Cristo le está hablando a sus discípulos. Él está hablando a personas convertidas. Él está hablando a creyentes en el Sermón del Monte. No le está hablando a personas que no lo han aceptado. Por lo tanto, el Sermón del Monte no es evangelístico, es decir, no está tratando de predicar el evangelio para convertir a personas. Pero es lo que llamamos deductivo o pedagógico. Cristo le está enseñando a sus discípulos cómo debieran de vivir, cuál debe de ser el carácter del cristiano. Segundo lugar, Cristo introduce el Sermón del Monte con las 8 bienaventuranzas. Estas son una descripción de cómo debe de ser un verdadero cristiano. Luego se presenta con una descripción del efecto que tendrá el verdadero cristiano sobre el mundo en su estilo de vida. Y ese mensaje lo presenta al presentar la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que se supone que nosotros seamos. Yo ya les hablé de eso. Cuando Dios nos dice que seamos la sal de la tierra, y recuerden, la sal tiene dos propósitos. Una es dar sabor, pero Él lo estaba presentando en su día porque estaba al lado del mar de Galilea, que en realidad es un lago, y estaba presentándolo como un preservativo, porque ellos no tenían heleras, hielo que usar para poner los peces que ellos habían pescado. Pero todo lo que pescaban, en su mayoría, lo vendían en Jerusalén. Ya estaba un día de camino. Y si ellos pescaban los peces, se los llevaban, ya llegaban allá y ya se estaban pudriendo. Así es que los empacaban en sal y la sal los preservaba. Y lo interesante de la presentación de que nosotros somos la sal del mundo es que estamos en este mundo para impedir que se pudra el mundo. La idea es que, aunque somos pocos, al estar diseminados entre el mundo, Dios nos usa para que no se pudre el mundo, para extender su gracia al mundo. Y luego nos dicen, ustedes son la luz del mundo, pero es una luz que no es nuestra, es una luz que nosotros reflejamos, es Cristo Jesús. Así es que Él usa la sal como preservativo, y al hablar de la luz del mundo es comparada a la vida de Cristo, al reflejar la luz que es Cristo Jesús en nuestras vidas, la vida que Él le dio a todos los seres humanos, ahora la está ofreciendo a los demás. En Mateo 5,
17, Jesús va a poner el fundamento, y ahora sí, hace rato lo tenían ahí arriba. Mateo 5, 17. Él va a hablar en términos generales de cómo debe de vivir un cristiano. En una palabra podemos describirlo como vivir justamente. Ahora, a veces es difícil traducir la intención del hebreo. Es más fácil en inglés porque hay una palabra para justo, just, y hay una palabra para el que hace lo correcto, que es righteous. Pero nosotros las traducimos ambas palabras como justicia, como justo. No tenemos una traducción directa de righteous o righteousness. Y a veces es más difícil cuando lo estamos estudiando. Estamos describiendo entonces the righteousness of Jesus Christ in our lives, la justicia de Cristo en nuestras vidas. La vida del verdadero cristiano es una vida justa, a righteous life, que hace lo justo, lo correcto delante de Dios. Y al estudiar los versículos 17 al 19 en este estudio, el versículo 20 es uno de transición, así es que no vamos a llegar hasta el 19, pero no vamos a llegar hasta donde podamos. Lo que Cristo está diciendo son dos cosas en esta sección. En la primera parte, versículos 17 y 18, está diciendo que las enseñanzas de Jesús están en perfecta armonía con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Miren lo que dice, versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. ¿De qué está hablando cuando dice la ley? Del Torah, de los libros de Moisés. Tampoco ha venido a eliminar a los profetas, es el resto del Antiguo Testamento. Así es que Él no ha venido a anular el Antiguo Testamento. Y está diciendo que las enseñanzas de Cristo Jesús están en perfecta armonía con las enseñanzas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento y las enseñanzas de Cristo no están en conflicto con el Antiguo Testamento. Y en segunda parte está diciendo que sus enseñanzas completamente contradicen las enseñanzas de los escribas y los fariseos, porque de ellos está hablando. Lo vamos a ver después, pero lo voy a mencionar aquí. Los escribas y fariseos dicen que Cristo es un quebrantador de la ley. Ellos lo acusan. Y Cristo aquí se está defendiendo. Y Él dice, yo no he venido a destruir la ley, yo he venido a cumplirla. Con esto en mente, veamos en más detalle este versículo 17. La primera pregunta es, ¿qué empujó a Cristo para que dijera, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas? No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Ya se los dije, pero miren. Los escribas y fariseos decían que ellos eran la autoridad en la interpretación del Antiguo Testamento. Por ahí de este lado nosotros también nos enfrentamos con eso cuando la Iglesia Popular dijo que ellos eran los únicos que la podían interpretar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del hermano Roger Morneau? Roger Morneau. ¿Alguien? Él escribió hace un tiempo, y yo creo que se van a acordar ahora, como 4 libros acerca de la oración. De cómo, y si lo leyeron, se van a acordar de que él trabajaba para la compañía de teléfonos, y él trabajaba vendiendo anuncios, y lo hacía en Canadá,
y vendía estos anuncios para ponerlos en el libro. Híjole, aquí hay muchos que no saben de qué estoy hablando. Antes de que entrara la nueva era, no había teléfonos para buscar las cosas. Teníamos un libro así, bueno, en las ciudades, así grandote. Y teníamos las páginas blancas y las páginas amarillas. En las amarillas estaban los negocios, en las blancas los nombres de las personas y sus teléfonos. Y si yo quería buscar a una persona, había que ir a la página blanca. Había que buscarlos ahí. A él le tocaba ir y trabajar con el libro amarillo. Y él iba con las compañías y les vendía los anuncios que luego salían en ese libro. Y tanto en el blanco como en el amarillo había anuncios. El amarillo, claro, tenía la información de los negocios, pero también tenía anuncios. Y el blanco tenía de los individuos, pero también había anuncios ahí. Este hermano, Roger Morneau, escribió un libro en el que lo tituló Trip into the Supernatural, viaje a lo sobrenatural. Su esposa lo acaba de republicar y le dio un nuevo nombre y no me acuerdo el nombre que le dio, pero lo tenemos todavía en el ABC, lo pueden encontrar si preguntan por Roger Morneau. Y él presenta algo que ejemplifica lo que acabo de decir de cómo eran los fariseos, pero ahora de este lado. Dice que él creció en Canadá, en el área de habla francesa, con una familia muy católica. Su tío era sacerdote. Y dice que su papá siempre les hablaba de cómo comportarse, etcétera, etcétera. Y un día los llamó y les dijo: miren, va a venir una persona de otra religión, él es protestante, pero quiero que lo traten bien. Quiero que aquí en la casa él se sienta bienvenido. Y vino este señor y un día él como hijo va con su papá y le dice: papá, mi tío nos dice que solamente nos podemos salvar a través de la iglesia católica. Dice: sí, así es. Dice: pero este señor que vino se porta mejor que los católicos que están aquí con nosotros. ¿No crees tú que Dios tome eso en cuenta y que lo salve él también? Le dice: no, pues pregúntale a tu tío, no me preguntes a mí. Y no solamente ellos, muchas de las iglesias cuando se instituían decían: la salvación es solamente a través de nuestra iglesia. Yo escuché a personas en nuestra iglesia cuando estaba chiquito que dijeron también eso, no, la salvación es a través de la iglesia adventista. Pero ahora sabemos diferente, ¿verdad? La salvación es solamente a través de la iglesia de Hugo Gambetta. No, no es cierto. La salvación es a través de Cristo Jesús. Él es el único que nos salva, el único que puede compartir la vida eterna con nosotros, el único que tiene la autoridad para perdonarnos. No se trata de la iglesia. La iglesia es importante, somos una comunidad. Buscamos apoyarnos en seguir lo que las escrituras dicen. Pero Cristo Jesús debe ser el centro. Por eso comenzamos al hablar del pacto, de la importancia de tener esa relación con Él. Y los escribas y fariseos decían que ellos controlaban todo el proceso. Ellos eran la autoridad en la interpretación del Antiguo Testamento. La autoridad en la interpretación de la ley y los profetas. Las enseñanzas de Cristo no estaban de acuerdo con la interpretación de los escribas y fariseos. Por lo tanto,
Los fariseos acusaban a Jesús de anular la ley y las enseñanzas de los profetas. Y la pregunta es, ¿están en lo correcto? ¿Estaba Cristo en la tierra para destruir las enseñanzas del Antiguo Testamento? No. Él claramente dice, yo vine a cumplirlas. Por eso dice, no piensen que he venido, aquí en el versículo 17, no crean que lo que los fariseos les están enseñando es correcto. No piensen que he venido para abrogar o anular, dependiendo la traducción que tengan, la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y vamos a terminar viendo algunos ejemplos de esto. Si tiene su Biblia, vaya a Juan 9:16. Y aquí es cuando los fariseos y escribas están acusando a Cristo de quebrantar el sábado. Miren lo que dicen. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían que se daban cuenta de lo que hacía Cristo. ¿Cómo puede un hombre pecador que está quebrantando la ley hacer estas señales, las señales que él está haciendo? Y había disensión entre ellos. Y esta no es la única vez. Ahí en Mateo, el capítulo 11, versículo 19, tenemos otra ocasión. En el Antiguo Testamento se les habla de temperancia, pero miren lo que Jesús dice en este versículo. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Es decir, fácilmente lo acusan, pero ellos no tienen los hechos en su vida, no tienen el testimonio que digan si ellos están en lo correcto. De esto acusaban a Cristo Jesús. A mí nunca me han acusado, a lo mejor a mi cara, ¿verdad? De ser glotón, porque yo soy tan delgadito. Pero claro, ellos de Cristo están hablando de cómo Él no tenía miedo de juntarse con personas a quienes los fariseos y los escribas, para usar un término muy mexicano, les hacían el fuchi. No te acerques, eres chusma. Cristo no tenía miedo, Él a eso había venido. Dice, no vine a salvar a los santos, vine a buscar a los pecadores. Y Pablo agrega, de los cuales yo soy el primero, que debe de ser nuestra actitud. Cristo vino a salvarme a mí. Si hubiera sido el único, hubiera venido a salvarme a mí. Y eso es algo hermoso. Esta no es, por lo tanto, las únicas veces en que Cristo es atacado. Y de esto lo están acusando los escribas y fariseos, y ahora vemos por qué lo menciona en el Sermón del Monte. Y miren Mateo 26:65, cuando Cristo fue traído ante el Sanedrín, y escuchen lo que le dicen. Cristo acaba de describirles que lo van a ver viniendo en las nubes de los cielos con poder. ¿Y cómo responde el sumo sacerdote? Mateo 26:65. Ha blasfemado, dice. Se rasgó las vestiduras y les dice, ¿por qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Por qué iba a ser blasfemia? Solamente sería blasfemia si Él no fuera el Hijo de Dios. Pero ellos le llaman blasfemia porque no lo aceptan como el Hijo de Dios.
Cristo fue acusado de cosas terribles. Y al ser acusado de quebrantar la ley, de blasfemia, de ser un borracho, un glotón, los fariseos le estaban dando una impresión a la gente de que Cristo era un impostor, que Cristo estaba en contra de la ley, en contra del Antiguo Testamento. Por favor, noten que Pablo tuvo el mismo problema. Si vamos a Hechos 21, Hechos capítulo 21, versículos 27 y 28. Recuerden cuando Pablo fue arrestado por los judíos. Aquí está lo que dijeron de él. Dice, cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, él había ido al templo a purificarse por 7 días. Unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando: israelitas, ayúdenos, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo. Perdón. Imagínense, Pablo les está enseñando el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, y según ellos estaba hablando en contra de Israel. Nuestra ley en contra de la ley, y este lugar, además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar. Ahora, estas están acusando a Pablo, están acusando a Cristo. ¿Son estas acusaciones correctas? ¿Qué creen ustedes? ¿Era Cristo un glotón y un bebedor? No. ¿Era Cristo un quebrantador de la ley? No. Eso era lo que los fariseos estaban enseñando, y Cristo dijo: esto no es verdad, no penséis. ¿Por qué hicieron estas acusaciones contra Cristo? ¿Quién estaba detrás de esas acusaciones? Satanás. A Satanás no le gusta que se predique la verdad. Y nosotros tenemos el mismo problema hoy. Es más, Dios te promete que si tú predicas la verdad, vas a ser atacado por Satanás. ¿Qué es lo que le dije a mi amigo el pastor? Le dije: algo estás haciendo bien. Si el diablo te está atacando, estás haciendo la voluntad de Dios. Síguela haciendo y recuerda de en voz alta redarguir al enemigo. Él no puede leer tu mente, así es que háblale en voz alta. Y dile: chamuco, no tienes ningún derecho de tocar mi vida, lárgate. O dile a Satanás si quieres, porque a lo mejor no habla mexicano, ¿verdad? Tenemos que hacer guerra contra Satanás. Esa es la realidad del cristiano. Y si tú no tienes ataques del enemigo, a lo mejor estás muy calmadito, te estás escondiendo que no te vea. Bueno, ya casi se terminó mi tiempo, así es que aquí vamos a tener que aterrizar. Hermanos, recuerden lo que Dios espera de ustedes, que lo representen a Él bien, pero primero que lo acepten en su corazón, que estén en comunión con Él. Y eso va a resultar en una bendición para ustedes y para su familia. Y cuando Él dice bendición, al principio es algo espiritual. ¿Saben qué dice Romanos 5:1? Que el primer resultado de la salvación, de la justificación por la fe, es tener paz con Dios. No dice paz con todos los demás, porque Dios sabe que eso no va a suceder, pero paz con Dios. Y una vez que tienes paz con Dios, dice, y ahora que estamos parados sobre la gracia que Él nos dio, de esa gracia ahora podemos obtener poder para vivir la vida por gracia, por el poder de Cristo Jesús. Léanlo ahí en Romanos 5:1 y 2. Y que el Señor nos fortalezca y nos bendiga. Ya me pasé un minuto, es mi oración.
Creo que me toca orar o hay otra cosa. Hay que orar. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre Celestial, qué hermoso es encontrar que en la Biblia verdaderamente tenemos una carta de amor de parte tuya, en donde te revelas a nosotros y donde nos dices cuánto nos amas y qué necesitamos para tener tu salvación. Sabemos que guardando la ley no nos salvamos, pero sí sabemos que al aceptarte en nuestro corazón nos das el poder para ser salvos. Señor, aceptamos tu salvación, te pedimos tu perdón, pero hemos venido al monte Gerizim buscando tus bendiciones. Y al estudiar las bienaventuranzas, ayúdanos a recordar, Señor, que son las bendiciones que nos quieres dar, que son las bendiciones del pacto. Y ese pacto tú lo vas a llevar a cabo en nosotros. Bendícenos pues, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.